si quieres crecer en Dios, deja de hacer esto. Hay un enemigo que está matando la relación de todos los cristianos y es la comodidad. Es un enemigo silencioso y peligroso que está realmente absorbiendo toda nuestra relación con Dios, toda la presencia de Dios en nuestras vidas. Si tú estás viviendo en comodidad, en este video te voy a compartir algunas características de las personas que están en comodidad, que tal vez estás estancado, que tal vez te has sentido paralizado, que ya no sientes un avance, al contrario, sientes que estás yendo hacia atrás en vez de ir hacia adelante en tu relación con Dios. Este enemigo es la comodidad. Mira lo que dice en 2 Samuel 24:22. Y Araúna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Mira, David estaba en un escenario en el cual tenía que ofrecer un sacrificio a Dios. Y se presenta este personaje, Araúna, y le empieza a ofrecer todo en bandeja de plata. Se lo entrega ahí delante de David y le dice: David, quiero realmente honrarte como rey y te voy a dar todo lo necesario. Yo voy a financiar este sacrificio, este altar que tú vas a hacer. Yo te lo doy todo en bandeja de plata. Yo te lo voy a dar todo ahí listo para que tú puedas usarlo, tomarlo y ofrecer el sacrificio a Jehová. Y entendemos, de acuerdo a la historia, que David se enoja y dice: no, ¿cómo es posible que yo haga esto? Yo necesito realmente comprártelo, porque no ofreceré a mi Dios un sacrificio que no me cueste nada. David fácilmente podía, como muchos de nosotros, cuando nos ofrecen algo que es para nosotros, tomarlo, recibirlo y hacerlo. Y uno puede decir: pero es bendición de Dios, pero Dios permitió que esa persona venga y me dé las cosas así. Pero David sabía que el sacrificio tiene que nacer de su corazón y tiene que ser algo que le cueste. Él no fue cómodo, él fácilmente podía tomar todas las cosas y poder ofrecer eso a Dios, pero él sabía que a Dios le agrada algo que requiere un costo, que es el sacrificio que nosotros tenemos para Dios, ¿verdad? Esto habla de la comodidad. La comodidad es que como cristianos estamos tan acostumbrados en nuestro día a día que los demás hagan todo por nosotros, ¿verdad? Que el pastor ore por nosotros, que el pastor ore para que estemos sanos, estemos libres. Nuestra comunión ya no es nuestra comunión, sino es de la iglesia. Le echamos las cargas a los demás, queremos que los demás resuelvan nuestros problemas y nosotros no somos responsables porque nos sentimos cómodos, ¿verdad? Solamente le damos tal vez al Señor 1 hora a la semana, un domingo, y con eso sentimos que hemos hecho demasiado incluso. Pero la palabra nos enseña todo lo contrario, que debemos ser personas esforzadas y valientes y constantemente podamos estar delante de Dios, ¿no? Y ahí entran los cristianos que somos muy cómodos, que esperan que los demás resuelvan nuestros problemas. ¿Sabes? David tuvo que enfrentarse a Goliat y fue él quien lo venció. Fue a través de la ayuda del Señor, claro que sí, pero él tuvo que presentarse con esa valentía y ir al campo de guerra y declarar la palabra a ese gigante que estaba delante. Él tuvo que hacerlo. Él no esperó que Saúl, que sus hermanos, que eran mayores, más grandes, lo resuelvan por él. Él tuvo que hacerlo. Él nació de él. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos viviendo en comodidad? Hay algunas características que te voy a compartir ahora. Primero, reduce tu exigencia y los requerimientos. Reduce la exigencia y los requerimientos. Hay muchas cosas que Dios nos pide que cumplamos. Eso implica un esfuerzo. Nosotros hacemos el 10% y Dios va a hacer el 90%. Claro que sí, pero ese pequeño porcentaje, que es nuestra parte, que tal vez es nuestro grano, nuestra semilla, lo que tal vez nosotros ofrecemos a Dios, implica obediencia, ¿verdad? Implica movernos, implica salir de donde estamos, porque Dios siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort. Dios va a poner pruebas, va a poner muchas circunstancias, incluso el llamado que Dios puso en nuestras vidas implica realmente un esfuerzo superior que va a hacer que nosotros salgamos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, donde todas las cosas las tenemos controladas. Dios siempre va a descontrolar muchas cosas alrededor a propósito para que nosotros despertemos, para que nuestro nivel de fe crezca. Las crisis, hermanos, son los mejores discipulados. La crisis es el mejor discipulado que tenemos nosotros, porque es a través de la crisis que nosotros aprendemos, conocemos, crecemos. Es a través de la crisis que nuestra fe es renovada, que nuestro entendimiento de las cosas de Dios, porque esa es la fuerza, ¿verdad? Porque no hay de otra. Entonces Dios tiene que provocar crisis en nuestra vida para sacudirnos un poco y que nos movamos y salgamos de nuestra zona de confort. La palabra lo dice, que Él moverá todas las cosas movibles para que queden las inconmovibles, las que están afirmadas en la roca, las que no se mueven. Entonces Dios provocará terremotos, Dios provocará muchas circunstancias adversas,
cosas Él provocará para que despertemos, reaccionemos, que volvamos a Dios, que lo reconozcamos, que salgamos de nuestra zona de confort. Primera característica, reduce nuestra exigencia. Ya estamos cansados, cómodos, estamos acostumbrados a lo mismo. Sabemos que no es necesario esforzarnos un poco más porque ya lo tenemos ahí y pensamos que ese es un lugar seguro. Cuando Dios no quiere lugares seguros para nosotros, Él quiere lugares en los cuales nosotros estemos cumpliendo nuestro propósito, nuestro destino. ¿Sabes que el mejor lugar, el lugar más seguro es el centro de la voluntad de Dios? No es tu comodidad, no es donde tú te sientes bien muchas veces, no es donde tú te sientes tranquilo muchas veces. El lugar más seguro en el que podemos estar es el centro de la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios implica que tenemos que salir y entrar, que tenemos que levantarnos y hacer muchas cosas y trabajar el doble, implica que tengamos que predicar y hacer esto y lo otro, pero es el centro de la voluntad de Dios, tú estás en el mejor lugar. Pero eso implica que salgamos de nuestra zona de confort, Segundo, una persona que está viviendo una comodidad espiritual reduce sus estándares de santidad. Reduce tus estándares de santidad. Antes nuestros estándares con Dios eran muy exquisitos. Nosotros amábamos al Señor, no nos perdíamos ningún tiempo de oración. Incluso no toleramos ni siquiera un pecado, porque sabíamos que el pecado y sabemos que el pecado contrista al Espíritu Santo, ofende a Dios, nos separa de Dios. Entonces mi estándar de santidad va a ser alto porque yo amo al Señor. No me voy a tolerar escuchar música secular, no voy a tolerar que de mi boca salga chisme, murmuración, engaño, no voy a tratar mal a mi prójimo. Empiezo a vivir una vida en una santidad extrema, en una obediencia y consagración continua al Señor. Ese es mi estándar de santidad. Pero ¿qué sucede cuando yo soy cómodo? Cuando entré en un estancamiento espiritual. Ya no se trata de la consagración de la santidad, se trata de la tolerancia al pecado. ¿Hasta qué punto puedo tolerar el pecado sin irme de la iglesia? ¿Hasta qué punto puedo jugar y estar ahí estando en las cosas de Dios, pero también un poco en el mundo? ¿Hasta qué punto puedo tolerar eso sin ofender a Dios? Ya no estás jugando, ya no se trata de tu sensibilidad al pecado, se trata de tu tolerancia. Hay dos temas ahí importantes, la sensibilidad y la tolerancia. Un verdadero hijo de Dios va a estar trabajando en la sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que yo soy tan sensible de qué le ofende al Señor que no voy a permitirme nada de esas cosas porque quiero más de la presencia de Dios, porque yo sé que una pizca de pecado puede contristar al Espíritu Santo. Yo no quiero eso en mi vida, yo quiero estar en constante comunión con Él. Entonces soy sensible a las cosas que ya no me convienen tanto. Pero en cambio las personas que están en comodidad espiritual empiezan a tolerar más, a tolerar. Antes podía irme con mis amigos de fiesta, o antes no iba con ellos, pero ahora como ya puedo hacerlo, entonces voy a darme ese gusto, voy a tolerar esto, voy a abrir esta puerta que no está tan mal, pero en realidad sí estás haciendo mal porque estás bajando tu estándar de santidad. Y Dios no quiere eso. Si tú quieres crecer en Dios, debe ser al contrario. La vara tiene que estar más arriba. Tercero, una persona que está en comodidad espiritual procrastina su comunión con Dios. Y es esta palabra, procrastinar, es decir, dejarlo para después. Lo que puedes hacer hoy, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer la siguiente semana. ¿Para qué orar hoy si puedo orar el domingo en la iglesia? ¿Para qué buscar al Señor si el pastor está buscando por mí al Señor? ¿Para qué leer la Biblia si el domingo me van a dar un resumen de la prédica? ¿Para qué estudiar por mi cuenta si puedo verme un video en las redes sociales y con eso estoy aprendiendo a amarrar? ¿Para qué esforzarme tanto si puedo? ¿Verdad? Esa es la procrastinación espiritual. Es decir, yo voy a dejarlo para otro momento, para otra circunstancia. Y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros lo busquemos personalmente. Que, ¿sabes? La oración de hoy va a ser la victoria del mañana. La oración que tú estás haciendo hoy va a ser la victoria del día de mañana. Va a ser la antesala, la anticipación, lo que tú estás haciendo el día de hoy. Si hoy tú buscas a Dios de todo tu corazón, estás preparando una victoria para el día de mañana. Pero si tú procrastinas y retrasas, alargas eso no lo voy a hacer la siguiente semana, estás adelantando una derrota. Estás realmente abriendo la puerta para que el enemigo venga y deshaga en tu vida, haga lo que él quiere. Pero nosotros debemos ser cristianos que sabemos lo que debemos hacer. Señor, danos el pan de cada día. Yo debo buscar el pan de cada día, debo buscar tu presencia todos los días, de día y de noche. Debo presentarme delante de ti. No procrastinemos nuestra relación con Dios. Romanos 12, del 11 al 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
en lo que requiere diligencia. Dios no bendice a los negligentes, Dios bendice a los diligentes. Dios bendice a los que ponen el hombro, ponen el pecho, se ponen la camiseta y empiezan a trabajar y empiezan a buscar a Dios. Dios bendice a esas personas, no a los que están sentados en su sofá y esperan que los ángeles traigan todas las cosas y su vida se resuelva por arte de magia. No sucede así. Dios no quiere que procrastines, que retrases, que amplíes los plazos de tu comunión con Dios. Hay gente que conocemos, pero cuando esté bien voy a ir a la iglesia, cuando me sienta mejor, cuando resuelva ese problema, cuando pase esto, cuando pase lo otro, recién voy a buscar a Dios, recién voy a congregarme, recién voy a hacer esto y lo otro. Y mientras tanto, mientras tú aplazas cada fecha en tu vuelta al Señor, ves como el enemigo está destruyendo tu familia, está destruyendo tus finanzas, te está destruyendo a ti. Y aún así no recapacitamos y no nos damos cuenta que necesitamos volver al Señor. Entonces hazlo hoy. La fe es de hoy, la fe es del presente, la fe es de que ahora te levantes y puedas hacerlo. En lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Dice la palabra, es un secreto que está ahí escrito. Debemos darle, esta palabra diligencia significa esmero, dedicación, perseverancia. Nosotros vamos a ver los resultados de nuestra vida espiritual cuando nos esmeremos en Dios, cuando nos esforcemos en Dios y cuando perseveremos en nuestra relación con Él. ¿Cuánto tiempo realmente estamos orando delante del Señor? No retrasemos, ¿sabes? Lo único que tú no deberías retrasar es tu tiempo de comunión con Dios. Eso es lo más importante. Si tú priorizas ese tiempo va a traer victorias, va a abrir las puertas y te va a llenar del Espíritu Santo. Por último, una persona que vive en una comodidad espiritual se conforma con lo que tiene y con su vida. Esto está en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conformar significa plantilla. ¿Qué es esto? Así como nosotros cuando entramos a internet y podemos descargarnos una plantilla prehecha, predeterminada, que ya viene, ¿verdad?, con diferentes valores, ya establecidos, y tú solamente cambias alguna imagen, algún dato, pero ya tienes ahí el modelo hecho, ¿verdad? Eso es plantilla, eso significa conformarse. Cuando nosotros nos conformamos a este mundo, es decir, nos amoldamos a lo que el mundo ya cree y ya piensa, y nosotros no hacemos nada distinto. Ya voy a pensar como el mundo piensa, voy a pensar como el mundo, como mis amigos, como mis relaciones piensan. No voy a hacer nada diferente, aunque la palabra diga lo contrario, pero yo me voy a amoldar, me voy a conformar. ¿Por qué hacer más si ya estoy conforme? ¿Por qué hacer más si ya me siento tranquilo, si ya estoy cómodo? ¿Verdad? Esa es la conformidad, esa es la comodidad. No podemos estar estancados. Si tú sientes en tu vida espiritual que te has conformado, hermano, a tu relación de siempre con Dios, no estás creciendo. Si tú tienes en tu corazón el deseo de avanzar, tienes que hacer algo. No puedes esperar los mismos resultados con los mismos métodos. No puedes esperar que algo sea diferente si sigues haciendo lo mismo. Y eso es conformarse. Queremos más, pero hacemos lo mismo. Entonces tú tienes que aprender, despertar y decir: realmente, Señor, quiero más de ti. Entonces voy a hacer algo diferente, algo distinto. Voy a llevar mi fe a otro nivel. Voy a extender mi fe a otro nivel para que tú, Padre amado, para conocerte más, para verte más, para escucharte más. Quiero hacer eso. No os conforméis a este siglo. No te conformes, hermano. Si lo que piensas que hasta ahora has vivido es bueno y te sientes tranquilo, hermano, Dios tiene algo más poderoso para tu vida. De eso estoy seguro. Solamente Dios te dice: no te conformes. No te conformes. Quien se incomoda conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. Lo voy a repetir una vez más. Quien se incomoda conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. Si tú estás en el mismo lugar, aislado, haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora y no te has incomodado por un momento, va a venir la voluntad de Dios y Él te va a incomodar y Él te va a sacar de ese lugar de confort y te va a llevar a lugares donde antes no te lo imaginabas. Te va a poner para que hables en público, te va a llamar al ministerio, te va a decir: haz esto, haz lo otro. Yo te he llamado para impactar a las mujeres, a los hombres, etc. Yo te he puesto este destino, este llamado. Sal de esa burbuja, sal de ese lugar de confort, ven a este lugar porque esa es mi voluntad. Y cuando leemos la palabra nos damos cuenta que los hombres de Dios les pasó eso. Dios los llamó, los sacó de esos lugares a cosas grandes, inimaginables.
Moisés, libertador, vas a libertar mi pueblo. La primera reacción de Moisés después de estar 40 años en el desierto, acostumbrado a sus ovejitas, acostumbrado a apacentar las ovejas de su suegro, 40 años, pero vino Dios y lo sacó de su zona de confort y le dijo, tú no eres un pastorcito de ovejas, tú eres el libertador de mi pueblo. Lo llamó a algo que él nunca antes había imaginado ni pensado, lo incomodó, lo sacó de ese lugar para que de ahí en adelante él sea realmente una persona prominente dentro del pueblo de Israel y saque y los libere de la mano de Egipto, ¿me entiendes? Entonces siempre Dios obra de esa forma. Si tú te sientes cómodo, no va a ser por mucho tiempo, porque Dios, estoy seguro que Él te va a incomodar de alguna forma para que tú avances, para que tu visión se expanda, para que tu visión crezca, para que no seas la misma persona. Dios quiere que crezcamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos crecer? 2 Samuel 24:24. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. La forma de vencer la comodidad es a través del sacrificio. Lo hemos enseñado antes, pero es importante. Si quieres crecer en Dios, debes poner la demanda. Debes estar buscando a Dios. Una vida de sacrificio implica mucho esfuerzo, implica mantener una mente limpia, implica consagrarnos en cada momento, implica orar en cada instante, implica realmente una dependencia total de Él. Cuando nosotros dejamos de depender de Dios es porque estamos cómodos. Cuando Dios nos llama a algo más grande de nuestra capacidad, existe una brecha, y esa brecha es a propósito, porque esa brecha Dios quiere que la llenes con dependencia. Por eso Dios nos incomoda y nos llama a lugares a los cuales no estamos acostumbrados para que dependamos de Él. Dependamos de su voz, dependamos de su presencia, dependamos de su dirección, dependamos absolutamente de Él. Él nos aísla para que conozcamos su voz en lo secreto. Él nos separa del resto porque el resto influencia en nuestras vidas y Él solo quiere ser el único en nuestro corazón. Entonces empecemos a vivir una vida de sacrificio. Empecemos a consagrarnos, levantemos los estándares de santidad de nuestra vida, empecemos a buscarlo, no procrastinemos nuestra oración, que sea el día de hoy. Con eso espero haberte bendecido en este video. No olvides también compartir y comentar con todos tus amigos, con todos tus conocidos, porque estoy seguro que Dios va a llenarte de más palabra en este tiempo.